En la casa de la infancia no hay libros. Patines hay, bicicletas, cajas de cartón con gusanos de seda, pero no libros. Cuando le digo esto a mi madre, se enfurece. Por supuesto, había libros, dice. No sé. En todo caso, no hay una biblioteca de ejemplares ingleses como la que tuvo Borges. También de otra cosa estoy segura. Una mujer difícil y hermosa ocupa el centro y la circunferencia de esa casa. Tiene los ojos grandes, los labios pintados de rojo. Se llama Isabel, pero le dicen chiche, que significa juguete, pequeño dije, objeto con que se entretienen los niños. En una escena interminable la miro maquillarse en el baño. Un hechizo de ver esa mujer. A las veces hambre y golosía, adentro puro, enigma puro. Mi madre, la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida. Nunca amaré a nadie como a ella. Nunca sabré por qué mi vida no es mi vida, sino un contrapunto de la suya, por qué nada de lo que hago le alcanza. Mi madre, ante el espejo, igualita a John Fontaine. Será coqueta hasta el final. Nunca le faltará el rouge en los labios, ni siquiera cuando su historia clínica compute 23 fracturas, cuando depure su estética de la enfermedad. Mi madre afirma que había libros en la casa de la infancia. ¿Quién sabe? La escritura es un asunto grave. No basta con recoger los restos del naufragio. Hay que instalar en medio de las ruinas las marcas de la obsesión. A veces, por esos vericuetos se llega lejos, se abandona la estupidez. Enorme y fría la casa de la infancia. Mi madre prende estufas de querosén que apestan. El comedor, dice, es una tumba. Cuando me muera, pónganme calefacción en el cajón. Tenías asma, ¿eh? Sí. Te venían unos rugidos de pronto. Te ponías de nervios. Yo te miraba, quería comprobarte. ¿Con qué ojos? Te preguntaba adentro, ¿comiste lobo? Como si fuera a sublevarme. ¡Qué esperanza! Enseguida obedecía, como antes y después, como la hija modelo y lisiada que era, como la nena más dulce del mundo, obedecía. No sé hacer otra cosa. Nunca supe. Una vez mi madre me despierta de madrugada, me pone el tapado sobre el pijama y me lleva a buscar a mi padre al club donde juega al póker con sus amigos. Tendría que 6 años. A los gritos, desencajada, conmigo de la mano, se abre paso entre las mesas, el humo, el vaho a alcohol. No sé cómo nos dejan entrar. Uno que está apostando en la mesa de mi padre la frena en seco. Señora, ningún caballero que se precie abandona una mesa de juego. No veo aquí a ningún caballero, dice mi madre. Si no hubiera otro episodio en mi infancia, con este alcanzaría. Madre, de mí nada me convence.
Me dejaste sola en lo escriturado de la vida, como una autora intransigente frente a su propia infancia amada y desastrosamente rota. En algún momento empecé a escribir. Un diario íntimo primero, intentos de poemas después. Dije, parir o reventar. Hay batallas que no pueden ganarse ni perderse. Esa es mi poética. Tu cuerpo, madre, apenas llegado, decía, estoy ausente. A esto lo he llamado escribir. Muchos años después, una maestra de yoga me dijo sencillamente, sufrir es una decisión. Una decisión cognitiva, agregó. Ajá. ¿Por qué seguir bebiendo a la salud de tu desdicha? No supe contestar. También opinó una astróloga. Tenés una carta astral del Tercer Reich. Un horror, nunca vi nada igual. Así es. Me ato a la biblioteca, me atornillo al cuaderno. Borro la palabra vacaciones de mi diccionario, nada de tocar de oídas, nada de hacer las cosas al tuntún. Pispear no te llevará a ningún lado, salvo a la desidia, la inercia, la abulia, el desinterés, la incuria, la dejadez. Dios nos libre y nos guarde. Todo sea por el ruido de la ausencia de ruido, por la claridad de la confusión. Te debo una lealtad, madre, algo así como integrar también el cuadro de honor de los suplicios. Mi madre fue siempre la dueña del lenguaje, la guardiana de la joyería verbal. Un aula entera de retórica dentro de la niña que yo era. La mujer es el vaciadero del hombre, decías. Tengo pruebas. Lo repetías a diario. Y yo me imaginaba a los hombres como bestias eyaculando noche y día en los agujeros de los árboles. Así hablaba la autora de mis días. Sabía dónde y cómo herir. Un día, mientras juego a insinuar un escote ante el espejo del baño, la escucho llorar. Un llanto antiguo, gutural, reacio a todo amparo. Yo, niña muy todavía en lo mío, me quedo inmóvil. Algo está ocurriendo y es altamente grave. Ya lo dije. Mi madre es el gran amor de mi vida, un amor emperrado como un coágulo. ¿Por qué llora esa mujer? Pasan siglos, horas, segundos, sin ningún entrever. Yo hubiera preferido no haberte oído el llanto. Vos decías, ¿qué querés? ¿Una vida como la mía? ¿Casarte? ¿Tener hijos? Cualquier cosa menos someterse a un hombre al áspero de sus tratos dentro y fuera de la cama. Cualquier cosa menos depender de él financiera o emocionalmente. Y ahí volvía la imagen del vaciadero del hombre y el agujero en los árboles y a cada rato la palabra tu padre. En la habitación de al lado sigue sonando el llanto de no acabar.
de no saberse cómo. Entonces tomé la decisión. Nunca más por la nada del mundo me miraré al espejo mientras me cubro los senos. No olvidaré un segundo lo doloroso tuyo, piedra oscura del mundo. Salgo del baño en silencio, voy a mi cuarto y bajo las persianas. Estoy clausurando algo y no sé qué es. Este recuerdo no es corregible por mi madre, nunca se lo conté. El corazón es estos pormenores. Estoy en la edad de ser joven, me he puesto a germinar. Germinar quiere decir volverse contestadora, decir barbaridades. Anunciar, por ejemplo, que me voy a acostar con mi novio. Cosas así, así. Mi madre dice, a esas mujeres los hombres no las respetan, no les dan el apellido. Papá asiente. Mi madre agrega, tu padre siempre me respetó. Cuando estábamos de novios me dejaba en casa y después se iba al cabaret. Lo saben eso. Lo supe por la mucama que me lo contó. Papá dice, es cierto, me iba a Edelweiss. No se entiende, no, pero qué cosa no se entiende. Que a la hija no le gusta el derecho, pero le gustan las tomas, las asambleas, las movilizaciones, los compañeros de la agrupación. Salta de contenta porque la aplazaron en civil y es el primer aplazo de su vida. Sucundún, sucundún. Como quien dice, fusil en boca la madre que me parió. El 22 de agosto de 1972, la dictadura del general Lanusse ordena el fusilamiento de 16 miembros de distintas organizaciones armadas, peronistas y de izquierda. Intento de fuga en el penal de Rawson, dice la televisión. Milicos asesinos, digo yo. Algo habrán hecho, dicen mis padres. La tensión aumenta. Afuera hay ruido. Se oyen bombos de una unidad básica. ¿O será la marcha inmunda de un desfile militar? ¿Quién sabe? Avanza una sombra de patria. Se preparan prisiones. Me fui. Me empujaba una esperanza o una confusión. Alguna vez habré llamado por teléfono. Yo decía, hola mamá, ¿y vos quién habla? Cosas así. Desentendía, claro. Me iba en sangre por dentro, me adoloría, me largué a respirar, a reventar dentro de mí. Doliese lo que doliese, la juventud maravillosa habría una V, una voltereta en el aire. Y heme aquí cayendo en la infinita noche blanca de la desgracia. No pensé que en los años me tocaría cuidarte, que empezarías a doblarte, a caerte, a volverte diminuta. ¿Quién sabe? Me decía, a lo mejor eso es bueno, me hace tenerte menos miedo. Empecé a preguntarme cosas. ¿Qué clase de niña fuiste? ¿Por qué el asma?
¿Cuándo empezaste a sufrir? ¿Quién sabe, madre? La pena en existiendo ningún sosiego no trae, ningún señuelo de felicidad, ningún regresor nunca. En cuanto a mí, no sé cómo ser menos dura, cómo evitar que el dolor ya no nos una. Todo lo que digo acabará hiriéndome. Me asusta estar asustada, madre. Hay múltiples maneras de estar presa, muchas formas de quedar atrapada en una jaula abierta. Íntima con ella de un modo inexplicable para mí, la hermana pequeña se hizo cargo de lo más difícil: cambiar pañales, masajear la espalda, manipular gasas, tijeras, algodón, palanganas, encontrando los gestos necesarios. Yo, en cambio, prolijamente me negaba. No quería saber nada de tu cuerpo. Ya dije que mi madre me parecía obscena, que todo en ella me resultaba demasiado gráfico. De ese pantano, de ese agujero negro que me succionaba, me había protegido siempre. Había aprendido a huir, a no sentir, a no enterarme de nada. Qué gran defensa la falta de percepción. Ahora, por suerte, para cuidar a mi madre está la hermana pequeña. Pronto dividimos tareas, como dividiremos, llegado el momento, quién paga el nicho de quién. Yo siempre seré la cerebral, la rebelde, la preferida del padre. La hermana pequeña, la hermosa, la expresiva, la guardiana de la madre. Somos lo que somos. A cada cual su castigo, su asfixia, su soledad. Te oí literalmente dejar de respirar, madre. Estaba y no estaba preparada. Yo amaba como vos, aborreciendo. Ahora vendrá lo peor. Lo daría todo por el don de las lágrimas. Nunca te mataré lo suficiente, madre. Nunca estarás debidamente muerta. ¿Puedo hacerte una última pregunta? En el comienzo, ¿hubo algo? ¿Nos queríamos de chicas? ¿Delicadezas? ¿Hubo? Me queda el silencio, esa música. ¿Así es la melodía de tu muerte? Esa jaula donde todavía estás, cubierta por un trapo, diosa detenida. Ahora empezamos la... ¿Hola? ¿Se escuchan? Aló, aló. ¿Hola? Aló, aló, aló. ¿Qué pasa?
Andrés, se llama Andrés, es nuestro salvador. Vení, Andrés, salvanos. 1, 2. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, arrancó. Hola, hola. Bueno. Bueno, ahora sí se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla. Bueno, el texto tuvo la mejor presentación que podríamos tener, que es la lectura de Marilú. Y bueno, y aquí estamos con Alejandro Tantanian, que es el responsable de la puesta en escena, de la adaptación del libro. Gracias. No, simplemente quería decir sobre el libro, agregar, pero bueno, creo que la idea ya está, o que es una muy buena aproximación al libro, el hecho de que el texto de María Negroni, que es un libro que se publicó en el año 2021 por Random House, es un texto donde ella escribe sobre la madre, pero a su vez escribe sobre sí misma, y es un texto que es una reflexión también sobre el convertirse en escritora, ¿no? O sea, los hechos importan en la medida en que esos hechos la convirtieron a ella en escritora, pero la manera en que ella toma esos hechos, y hay un juego ahí que me parece que es que la literatura interviene sobre los hechos y los hechos intervienen sobre la literatura, ¿no? Las dos cosas. Un poco Alejandro habíamos hablado y él decía que el eje era el lenguaje, ¿no? Y es tal cual. Y me parece que ese es el principal elemento que genera una primera dificultad al adaptarla, que es que no quedar solamente atrapados en lo anecdótico. El vínculo de la madre y la hija obviamente son fundamentales, pero son fundamentales en la medida en que en este texto es un texto que se desmarca todo el tiempo, ¿no? Que tiene el formato, cuando uno lo lee parece un poema, pero no es un poema, tiene escenas, como vieron acá, que las vemos claramente que podrían ser escenas de una novela, pero no se terminan de desarrollar, y a su vez es un ensayo sobre la escritura, y es un libro que tiene todo el tiempo referencias a otros escritores en relación a la escritura y en relación al vínculo con la madre también, que es un poco la lengua fundacional también, ¿no? La madre, eso es fundamental. En este sentido, bueno, la idea, lo primero que quería que habláramos es cómo fue este trabajo de adaptación de este texto en el que participó María Negroni, ¿no? Y que básicamente lo que digo, los que vieron la obra, en primer lugar, es un trabajo más de edición del texto y no de creación de otras escenas. Pero es un trabajo también donde se busca que todo este elemento del lenguaje y todo este elemento que no es lo anecdótico, todos los elementos del procedimiento estén también dentro de la obra, ¿no? Bien, buenas tardes. Bueno, gracias primero a Malva por organizar esta actividad, gracias a Ale por moderar. Muy contento de estar acá. Sí, a ver, contestando tu pregunta, en realidad el trabajo tuvo dos fases, el trabajo, digamos, de adaptación. Una primera fase, que fue el trabajo que hicimos junto a María Negroni, que fue una suerte de concentración, de encontrar en el texto ya publicado una suerte, sí, de condensación. Hay que pensar en principio, o hay que saber en principio, que María Negroni es esencialmente poeta. Entonces su trabajo, bueno, como todo escritor, ¿no? Pero esto va y viene, me parece, ¿no? Espera, pásame ese. Hola, hola, hola. Sí, mejor. Bueno, pasamos con este. No, su trabajo, como cualquier escritor, digo, pero María trabaja muy claramente al interior del lenguaje y desde el lenguaje. Entonces, para mí era muy importante no transformar, para nosotros en realidad, para todo el equipo, era muy importante no transformar el espectáculo en una versión teatral de la obra, sino en trasladar la complejidad del libro al lenguaje teatral, o sea, traducir esa complejidad, esa la cantidad de capas que tiene el texto en términos, digamos, porque es un artefacto. Quien haya leído el libro
se habrá dado cuenta, y quien no, invito a que lo lean. Es un libro que es como un artefacto, es medio raro decir, no es una novela, o es una novela y es autoficción, es biodramático, es poesía, es un cuaderno de ensayos, es un cajón de citas. Es un libro muy, muy particular. Entonces era muy importante mantener que tiene además esa columna vertebral, que es la relación de esa narradora, para no decirle María, porque María se enoja cuando se habla de que el libro habla de la madre de ella y ella. Acá podemos decir, bueno, está María. Pero ella habla de la narradora, lo cual también es real, de la relación de la narradora con su madre. Y el primer trabajo, decía, tuvo que ver con eso, con poder construir un texto que tomase esa vertebralidad que era la relación materno-filial y que estuvieran presentes todas esas otras capas, todas esas otras cosas que en el libro están. Y después empezamos a trabajar ya con Marilú, y ahí empieza a aparecer otra necesidad, que es la del teatro, la de la espacialidad. Por eso también la adaptación final está también cofirmada por Oria Pupo, que es la encargada de los aspectos visuales, además, en el espectáculo, o sea, de la escenografía, del vestuario y de la iluminación. Y esa instancia tuvo que ver con lo escénico, con los ensayos, y ahí, y con la presencia de Marilú, y por ahí ir yéndome un poquito para atrás y con esto terminar. El texto es un texto que queríamos que no tuviese o sea, que fuese, la presencia del lenguaje fuese la obra. Y entonces era muy importante tener a Marilú para eso, porque Marilú bueno, ustedes lo habrán escuchado acá y simplemente leyó, no actuó, o actuó menos de lo que actúa en el teatro, mucho menos. Y Marilú tiene la posibilidad de entrar al interior del texto, entender cuál es la lógica de ese texto y transformarlo en algo vivo, en algo presente, en algo teatral. Esto por ahí en otra actriz hubiera sido otro tipo de trabajo, no digo que uno hubiera sido posible, sino que Marilú tiene por su entrenamiento también con los textos, con autores como Jean Genet, como Beckett, como Copy, tiene una forma, una lógica de entender lo que hay ahí en el texto que no necesita de otra cosa, ¿no? Un poco también como, no sé, yo tuve la suerte de trabajar con Elena Tacisto y con Alfredo Alcón, que eran actores que trabajaban hacia el interior del texto, ¿no? La psicología, todo eso sí funciona, pero el texto sería claramente la llave de todo. Ahí está todo, no se necesita más nada. Sí necesitábamos un compañero de viaje en términos teatrales, y ahí fuimos a buscarlo a Samuel Beckett, que es un autor también muy amado por María Negroni y claramente también por Marilú y por todos nosotros que formábamos el equipo. Y ahí aparecen algunas citas que construyen lo escénico. O sea, todo lo que, entre comillas, sucede en el escenario se lo debemos a Beckett, digamos. Entonces hay algunas cosas de Impromptu de Ohio, que es una obra corta de los 80, si mal... Exacto, gracias. Del 81, y también hay algunas alusiones muy concretas en términos de acciones de Días Felices, que además Marilú hizo. Entonces era una suerte de cita y de autocita, por eso había algo también autobiográfico como el libro, ¿no? De estar haciendo algo que ella ya había hecho en otro contexto. Las acciones que Marilú realiza sacando objetos de la bolsa son los mismos objetos que Winnie saca de su bolsa. El labial, el espejo, el revólver, la caja de música, etc. La postal. Entonces, no solamente las acciones, sino también la síntesis, la parquedad, la precisión, la distancia que tiene Beckett, nos permitió también entrar al universo teatral. O sea, eso nos dio el teatro. Y bueno, en la combinación de esos procedimientos literarios, dramatúrgicos y esos procedimientos escénicos, fue insisto, es una cita que comentamos, no es algo que te haya que quedar oculto, lo de Beckett, todo lo contrario, nos honra haber trabajado con él, o que él haya sido nuestra llave para entrar a la escena. Bueno, se construyó claramente la versión. Bueno, en ese sentido se vuelve también, ¿no?, como una apuesta armada desde ese montaje de textos, ¿no?, desde ese diálogo también con Beckett, y aparece como esta instancia también de montaje
y también de referencia, ¿no? De cita. En ese sentido me parecía también interesante desde la actuación, me parece que hay algo que pasa y es que tenemos como a la autora, narradora y al personaje en la misma situación, ¿no? O sea, aparece quien narra, pero quien narra también vivió esos hechos, pero a su vez tiene como posibilidad de distanciarse, reflexionar, pensarlos desde su escritura, pero a su vez también hay mucha implicancia, ¿no? Están todos esos registros a la vez y bueno, y este universo beckettiano que es lo que permite el espacio escénico, pero que también me parece que ahí se genera como otro nivel de conflicto, ¿no? Con ese mundo beckettiano y ese mundo creado por María Negroni. Y a su vez hay como, por eso digo, ¿no? Como que hay muchas instancias de conflicto y a su vez también vos por momentos trabajás con el espectador, mirás al público, lo implicás en la escena, o sea, trabajás como muchísimos planos a la vez. Y bueno, quería que comentaras eso. Sí, bueno, ¿se escucha esto? Si no te pasó. Ah, bueno, después. Sí. Sí, quiero decir, es un texto en el cual tenés que ir a la inmersión. Hay algo en el cual yo pienso que hay que tener la valentía de decir no entiendo, no sé qué es lo que me está diciendo racionalmente. Hay algo que habla el texto que es algo que es mucho más íntimo, más primitivo de lo humano y del artista, porque lo que me sucedió a mí es que, por supuesto, eso llamaba a cosas muy personales y muy íntimas, pero no del orden de lo psicológico, sino del orden de lo humano, en lo cual, con lo que implica nuestra humanidad, que va de una cosa primitiva, que va de ese fondo, de ese barro primitivo, de esa primera relación íntima y tan directa y tan de tejidos que tenemos con nuestras madres, a cómo eso vivido la lleva a María Negroni a convertirse en artista, quiero decir, a poder sublimar eso, poder elaborarlo, poder convertirlo en una obra. Y eso, como yo soy una actriz, o sea, que es alguien que trabajo con el cuerpo, y el cuerpo es lo carnal y también todo el cuerpo emocional y el cuerpo de lo vivido y el cuerpo de lo no comprendido y el cuerpo de lo presentido. Y yo pienso que en este texto, más que nunca, eso se manifestó, porque hay algo muy esencial de la relación y al mismo tiempo hay un gran trabajo como de orfebrería fina que hace María con el lenguaje, las invenciones de palabras, de modismos. Es muy delicado lo que ella plantea como texto. Y ahí debo decir que no es para tirarle flores ni masajearle el ego a Alejandro, pero me guió con una libertad y con una generosidad muy grande. Y aparte debo decir que yo, como siempre, trabajo el texto con mi analista querida Isaura Verón, que está acá presente, y que digamos, no es una cuestión de un análisis solamente psicoanalítico, es algo que tiene que ver con lo humano y con lo que el arte hace
nos da a nosotros, que es esa posibilidad de transformar, de que algo que nos sucede íntimo se cristalice en una obra, en algo que de alguna forma nos represente, nos hable a todos nosotros. Y ese fue un trabajo, quiero decir, un trabajo, yo diría, irracional, porque no se iba justamente por... Yo no me documenté sobre María Negroni, sobre relación con la madre, no sé, fue algo que era como tener una posibilidad de osmosis con el texto. Que así como nuestra relación con nuestra madre es a través del cuerpo, los olores, los tejidos, los fluidos, las cosas, traté de dejarme ir a eso. Y también traté de dejarme ir al afecto por el texto, pero no un afecto ñoño, sino, quiero decir, tener la posibilidad de amarlo. Meryl Streep dice que si uno no ama al personaje que hace, no hay caso, no se llega, y yo estoy de acuerdo con ella. Bueno, quería retomar dos cosas. Por un lado, esto del trabajo con tu analista, que tiene que ver en gran medida, por lo que me habías dicho la otra vez, más que nada con qué del texto también te toca a vos, ¿no? Te repercute en vos, o sea, como que hay... esa relación me parece interesante hablarlo, y también esta idea que vos considerás que actuar es más presencia que representación, ¿no? Y esta idea del presente más en un texto que tiene fuertes elementos evocativos, ¿no? ¿Cómo hacer de esa evocación presente? Sí. Yo pienso que justamente actuar no es representar, sino es crear, es presentar en el sentido de presentarse en ese momento, de estar, de integrarse en ese momento. Y es justamente eso una de las cosas que también nos hermana con Alejandro a Beckett, lo que Beckett pedía, que parece que era terrible como director, pedía a las actrices dice, no reproduzcas, sé. Parece que la pobre Willy, la primera Winnie, la tuvo loca, pero en fin. Y yo pienso que el teatro es eso, quiero decir, por supuesto, está toda la distanciación brechtiana, todo eso lo sabemos y también lo usamos, pero de alguna forma es como el texto es algo que nos penetra, y de esa penetración, de esa columna vertebral que nos hace nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo carnal y emotivo y de historia y se mueve. Y luego yo pienso que los actores somos gente que todo el tiempo está tratando de ver humanidades y gente y comportamientos y todo eso chupamos, absorbemos, tragamos, transformamos, pero somos nosotros nuestro propio instrumento, somos nosotros nuestro propio instrumento. Entonces tenemos que ser absolutamente proteicos, transformables, y al mismo tiempo esas transformaciones no son externas. Todo lo del otro
habla en uno, a mí me parece. Me parece que en todos nuestros encuentros con los humanos o con los otros que nos encontramos despiertan cosas en nosotros, maravillosas y terribles, pero esa, digamos, es la gran riqueza de nosotros los humanos, que somos capaces de lo peor y de lo mejor, y todo en una misma persona. Y los actores también somos eso nos repercute en nosotros. Estamos hechos de lo más, del barro más terrible, como citando a Don William Shakespeare, cuando Próspero en La Tempestad dice: estamos hechos de la misma materia de nuestros sueños. Bueno, gracias. Pero creo que son las dos cosas, ¿no?, lo que nos constituye. Y me parece que los actores tenemos que tener la valentía, el instrumento y la capacidad de borrarnos nosotros en un texto y avanzar con eso nuestro, pero con eso que nos da el texto. Quiero decir, no ponernos nosotros la personalidad, todo lo que sabemos antes del texto, sino que meternos adentro. Sí, bueno, quería también hablar un poco, creo que estamos viendo imágenes del espacio, del trabajo sobre el espacio que hizo Oria Pupo, porque me parece que, bueno, el espacio narra, es parte de la dramaturgia, de la puesta en escena, cuenta, dice muchas cosas, y a mí me parecía un poco que lo que pasaba en ese marco de cuadro que aparecía era que aparece un tema que yo siento que está en el libro, que es el del desmarcarse, que ese desmarcarse tiene dos instancias: el desmarcarse del personaje de ella, de la obediencia a la desobediencia, y el desmarcarse de un texto que va del ensayo al poema, del poema a la narración, ¿no? Y un poco quería que contaras, porque esta es una interpretación mía, pero no sé si es esa la idea, sí, o es otra. No, hay algo de eso, sí, es verdad. De hecho, hay el espacio, el marco que domina el espacio y genera esa suerte de límite. De alguna forma está como muy claro al principio, cuando Marilú ingresa al escenario, es Marilú. Digamos que solicita nuevamente los teléfonos celulares. Aún así, después de escucharlo 3 veces, la gente deja sus teléfonos prendidos. Sucede, y Marilú, cuando sucede, corta la función y vuelve a empezar. Así que si quieren volver a ver la obra, lleven el teléfono y préndanla. Entonces, a la mitad de la obra, Marilú arranca de vuelta. Y claramente lo que delimita el espacio ahí es como cuando ella dice: voy a crear lo que me sucedió, que es una frase de Clarice Lispector, que es claramente el epígrafe del libro de María Negroni. Eso inicia lo que sería la ficción, digamos, ¿no? O sea, deja el camarín y la vida y entra en la ficción del teatro. Y entonces ingresa al lado, adentro del marco, que abandona solo en un momento, cuando habla de dos momentos, un momento que es como un circo y en otro momento en donde habla de su árbol genealógico. Y a su vez el marco tiene, digamos, no solamente el marco, perdón, el espacio diseñado por Oria Pupo trabaja, digamos, una suerte de deconstrucción de lo que podría ser un portarretrato. El portarretrato tiene el marco, el vidrio, la foto, lo que atrás de la foto hay como una especie de cartón o algo que apoya la foto, detrás el marco de atrás y el tabique que permite que se pare el portarretratos. Entonces todas esas fases, digamos, están como si fueran deconstruidas. Marilú tiene un fondo que va cambiando, que es una suerte de panorama que va cambiando el color y va generando una dinámica en el espectáculo, y a su vez ella es fondo y figura, pasa, entra, ¿no? Hay cosas, hay objetos, y un poco esa compartimentación, esa suerte de construcción, de sucesión de capas
que ahí está en el espacio, es una suerte de traducción bastante libérrima, digamos, del libro, en términos de las capas que el libro tiene y que forman el libro. Así como las capas que ese espacio tiene forman el portarretratos en donde sucede la obra. Entonces hay como algunas analogías ahí que tienen que ver con poder traducir un poco lo que contaba antes, cómo traducir ese libro en términos escénicos. También hay una idea de cómo traducir ese libro en términos espaciales, ¿no? Entonces ahí hay como una suerte de... El espectáculo es muy sencillo, digamos, eso también está bueno, y eso tiene que ver también con Beckett, creo. El espectáculo es muy sencillo y muy complejo, ¿no? Complejo en términos de que uno empieza a explicar todas estas cosas que por ahí no se ven, pero que están ahí funcionando y permiten que eso que se vea tenga, lo podemos decir ya porque hicimos una temporada muy linda en Madrid en septiembre y octubre del año pasado y ahora estamos muy contentos con lo que está pasando en Buenos Aires, la verdad, y además digo, como medio viviendo una especie de milagro en el medio de esta cosa horrible que nos está pasando a todos, en donde también nos sentimos bastante privilegiados de poder hacer esto que hacemos y que la gente acuda en un momento en donde es muy difícil pagar una entrada de teatro, el teatro está lleno, o sea, nos sentimos muy honrados y además con mucha responsabilidad de estar haciendo algo que ayuda, por lo menos, ¿no? Mínimamente, aunque sea por una hora, a olvidar la pesadilla que está afuera, ¿no? Y bueno, nada, eso. Y el espacio funciona con esa sencillez también, ¿no? Creo que... Sí. Bueno, cuando hablábamos también de todos estos elementos... ¿Qué pasó? Me empieza todo de vuelta, ¿eh? Arrancamos desde la primera pregunta. Apágalo. Sí, no, que justamente hablábamos de todos estos elementos y de todas estas capas y de todos estos recursos que tiene el libro y que me parece que en ese sentido la elección de una actriz como vos está ligado también a que me parece que siempre, además de la implicancia con el texto, siempre tenés un estilo, para mí como una especie de narrativa que le agregás a lo que estás haciendo, que es como un mundo propio, ¿no? Y en este sentido, bueno, también quería comentarlo con vos, si vos estás de acuerdo con esto, pero a su vez que vos no estudiaste actuación y me parece que también, por más que no hayas estudiado actuación, vas construyendo un método, ¿no? Vas construyendo también una manera de trabajar, tenés una fuerte reflexión sobre la actuación. Yo también siento que más allá del método que uno elija, y no sé si vos estás, creo que sí que lo estuviste diciendo, pero lo quería remarcar, creo que la actuación siempre hay que implicarse con uno, ¿no? O sea, siempre es muy difícil, uno a veces ve actores que no se implican o que no ponen su vida ahí y uno se da cuenta, ¿no? Creo que es fuerte eso. Yo te juro que no sé cómo hacen, ¿eh? Porque si no, quiero decir, si sos actor, pones toda tu historia, pones todo lo que pones, hagas lo que hagas, quiero decir, un texto es como que dispara, que abre compuertas, que abre texturas de tu vida, de tu historia, de lo que leíste, de lo que viviste, de lo que comiste, no sé, a mí me parece que cuando uno actúa, quiero decir, yo efectivamente no estudié nunca teatro, me inicié como bailarina, o sea, me inicié desde el cuerpo y la única disciplina que tengo es esa disciplina de tener que hacer la barra
para poder salir. Claro, ya a esta altura de la vida no hago la barra clásica, pero hago otra barra, quiero decir, hago tengo otros rituales, que como me dice Isaura, haga sus rituales siempre. Tengo otros rituales físicos y por ahí muy concretos para salir, para preparar un texto, para hacer para crear un personaje, porque un personaje uno no lo hace, lo vive ahí, pero para desmenuzarlo, para llegar a algo, a una cierta columna vertebral del personaje. Pero tengo un método que aparte debo decir que varía con cada personaje, porque es como tener una conversación o tener un encuentro amoroso con una persona distinta. Es siempre distinto. Hay otro intercambio. Hay cosas de base. Bueno, voy a hacer mis clases de Feldenkrais antes de empezar, voy a calentar mi voz antes de empezar, voy a repasar el texto, voy a tomarme el tiempo de maquillarme, voy a quedarme un rato sola en el camarín antes de salir a escena. En fin, todas esas cosas las hago, pero son como momentos, como compartimentos para que todo lo otro florezca, se cree, nazca. Pero también la disposición es algo como, parece muy poco preciso, pero es preciso la disposición interior frente a cada texto distinto y a cada personaje es completamente distinta. Hay algo que se mueve diferentemente, aunque siempre lo que estamos evocando es lo mismo. Yo no sé si es el eterno retorno nietzscheano o qué, pero quiero decir, es algo que vuelve siempre con diferentes colores, con diferentes procesos, con diferentes necesidades, ¿no? Y en relación al trabajo de Beckett, que vos ya habías hecho de Winnie, ¿cómo fue ese montaje? ¿Cómo fue ese trabajo vos como actriz? O sea, como habías transitado la escena, transitarla acá, ¿cuáles son los elementos que tomaste algo de esa experiencia anterior? Creo que esa obra, si no mal no recuerdo, en el 2004 se vio acá en un FIBA, ¿no? Sí. ¿Qué tomaste de esa experiencia? ¿Fue una experiencia nueva? ¿La transformaste? Porque hay como toda una gestualidad, un gestus beckettiano que queda. De hecho, hay un momento donde también se escucha la grabación, ¿no? Como si fuera un poco de crap. O sea, hay como varias referencias a ese mundo. Entonces, ya viéndolo transitado, ¿hiciste como una lectura nueva de ese material? ¿Cómo fue? Sí, no, es como si hubiera tomado, de ese material, que aparte es el material de Los Días Felices, es un material para un actor entrañable, pero muy entrañable, sí, porque Beckett lo que pide es un respeto al texto y a las acciones implacable. Pero aparte, cuando uno transita ese texto, lo que parece como si no tuviera carne al principio, como si fuera solamente una partitura,
es de una densidad humana, pero terrible, quiero decir, porque aparte es un poco lo que establece María Negroni con el texto, o sea, Winnie habla para existir. Winnie está ahí en medio de ese desierto, con ese sol, con Willy ahí, que no se sabe muy bien en qué estado está, pero todo lo que ella pueda decir, articular, hace que esté en vida hasta el final casi. Y María lo que está haciendo, todo lo que ella pueda articular, decir, emitir, es lo que hace que pueda transformar, elaborar, simbolizar toda esa cosa que solamente quedaría en herida y que ella tiene la generosidad como artista de darnos. Quiero decir, es como cuando Coppi, ya muy enfermo de SIDA, con la generosidad del artista, escribe Una visita inoportuna. Quiero decir, yo qué sé, ¿viste? No solamente gracias, lo que te revela eso. Y Winnie, ahí, que no se sabe cómo va a seguir leyendo el mango del cepillo de dientes y preguntándole a Willy, ponete crema solar en la cola porque te vas a quemar, Willy, hay mucho sol. No sé, no está haciendo un tratado psicológico o yo qué sé, está haciendo algo pero esencial con algo poético, musical y casi esquemático, te diría, como... aparte cuando lees el texto por ejemplo, de Los días felices en francés, es absolutamente musical. Es una cosa que si vos respetás la música, como es fantástico. Sí, bueno, una cosa que quería decir para los que no conocen Una visita inoportuna de Coppi es un texto donde él parodia su propia muerte, que es su enfermedad de SIDA, ¿no? Es el protagonista es un hombre que tiene SIDA, está en el hospital y ahí va recibiendo a todos sus amigos y bueno, hay una serie de situaciones, pero hay una parodia de sí mismo. Él es un actor, ¿no? Si no mal no recuerdo. Hay una parodia de sí mismo ahí que creo que es muy interesante y que es muy interesante para entender la obra de Coppi en general. Ver a él que trabajó muchísimo la parodia que se parodia en ese momento, ¿no? Y creo que es la última obra de él. Sí. Bueno, esto quería aclarar. También me parecía interesante como elección de ustedes que justamente esto que decía, ¿no? Es ese juego como del sinsentido, del vacío, pero desde un lugar muy, muy profundo y muy existencial que tenía Beckett, esa necesidad de cumplir con las acciones, que es esto que bueno, hasta los herederos siguen marcando eso, con un texto que siempre parece como muy importante todo lo que se está diciendo, como que hay mucho sentido, ¿no? Demasiado sentido, o sea, como que María está todo el tiempo reflexionando y pensando y agregando e interpretando y encima eso es el combustible para la escritura y para asociarlo, ¿no? Entonces ese cruce entre esos dos elementos, porque sí, es lo que dice Marilú, claramente Beckett es la palabra, existís porque hablás, porque los personajes no accionan. Y acá la acción es una acción que es más interna en un punto, ¿no? Está relatada, pero es también una acción más interna. Sí, en realidad me parece que uno de los problemas que tiene el texto de María a la hora de interpretarlo, que eso lo hablábamos con Marilú y Marilú lo percibió en el día 1, es que no hay cuerpo en ese texto. El cuerpo está retirado. Entonces, y acá teníamos que hacer teatro con un cuerpo en escena, no podía estar retirado.
Podíamos hacer también un procedimiento Beckett y hacer, qué sé yo, como no yo en la boca, ¿no? O un off como en, no sé, en alguna de las obras que hay, un off. O como en Crap, ponele, ¿no? Que se escucha todo grabado. Pero bueno, la idea no era esa, por lo cual lo que nos pareció interesante es que la forma de aproximar, porque también ese texto que, como vos decís, está tan lleno de revelaciones y de situaciones como de pensamiento y de reflexiones, qué sé yo, hubiera sido también muy libresco, ¿no? Y hubiera sido muy aburrido también. Entonces, la combinación entre la fisicalidad beckettiana, digamos, y ese texto, creo que fue la combinación que mejor funcionó. Y fue totalmente intuitiva también, eso hay que decirlo, digamos, porque cuando tuvimos que empezar a pensar, apareció Beckett ahí y bueno, hicimos una primera aproximación de poner un montón de didascalias en el texto que habíamos armado con María, que en el texto de María no había nada. Era el texto del libro rastrillado, reordenado, condensado. Y cuando teníamos ese texto que dijimos, bueno, esta es la versión, empezamos a poner didascalias, acotaciones escénicas de Beckett, o parecidas a Beckett. No de Beckett, algunas sí, otras parecidas a Beckett. Y ahí se armó la partitura de la obra, un poco como lo decía Marilú cuando se lee Los días felices, que hay acciones y hay textos, ¿no? O sea, cosas que Winnie dice, cosas que Winnie hace. Y bueno, y la idea fue encontrarnos en Madrid a solo 3 semanas del estreno, a ver qué pasaba con eso. Y bueno, podría no haber funcionado, de verdad, pero funcionó. Entonces fue intuitivo y dijo, bueno, vamos acá y probemos. Y había algo que se organizaba y había algo que permitía una distancia menor respecto del cuerpo, porque había un tipo de cuerpo, que además de ser el de Marilú, era una manera de entender el cuerpo a la Beckett, que iba muy bien con ese texto, ¿no? Que le permitía decir todas esas cosas que dice sin cargarlo de patos, ¿no? Entender una distancia no brechtiana, beckettiana, digamos, respecto de lo que está pasando ahí. Y bueno, eso fue fue muy iluminador también. Marilú además entendió eso, pues obviamente ya había leído porque la versión con las acotaciones estuvo mucho antes del primer ensayo. Entonces hicimos una lectura y bueno, y había cosas que uno ya sentía que funcionaban, los golpes en la mesa, el timbre, ¿no? Que son cosas de Beckett, el golpe en la mesa es de Impromptu de Ohio, el timbre es de Días Felices. Entonces, bueno, nada, yo siempre creo que el teatro y cualquier actividad artística es una suerte de palimpsesto, ¿no? Entonces, que son reescrituras de algo que ya se escribió, o sea, la gente que está obsesionada por la novedad, Dios mío, pobrecita, así estamos. Por culpa de la novedad. Tan nuevo que no se inventó. Y en realidad es eso también, ¿no? Encontrar qué hay en la historia, en nuestra memoria teatral, en nuestras afinidades, en nuestros gustos que permitan que esto que no es teatral encuentre un cauce teatral. Y además porque Marilú es quien es y porque entiende esa textualidad, la de Beckett, y la de Negroni también, pero la de Beckett la tiene en el cuerpo, entonces estaba bien por ahí, ir por ahí. Y bueno, insisto, podía no funcionar y funcionó, y fue eso. Sí, quería volver también a algo que vos habías dicho, que me parecía interesante porque tiene que ver con el plano más de la recepción, que era que en un momento vos planteas que no todo tiene que ser entendido, ¿no? Y me parece que justamente el arte trabaja también con eso y que hay a veces como una tendencia a querer como decodificar todo, ¿no? Y de comprender. Y que a veces esa es una tendencia que está del lado del público, que está del lado del espectador. Y que me parece interesante que desde la propuesta artística, pero también desde los mismos artistas, pongan en discusión eso, ¿no? Como diciendo, bueno, la actuación tiene que trabajar mucho con eso de no comprender, de ir como medio a tiendas, ¿no? Ir descubriendo en el proceso. Y está bueno también que el público, que los espectadores se den esa posibilidad. Sí. A mí me parece una posibilidad riquísima porque esa
ese momento de no entender, ese momento de poder dejarse ir a un vacío pleno, nos da acceso a zonas de nosotros mismos que son riquísimas y son reveladoras. Aparte yo pienso que eso cuando es lo primordial del teatro, que exista ese momento de catarsis, o sea, que haya un momento en que la gente diga, sí, esto que me conmueve, me habla, pero no sé muy bien qué me dice, pero sí, hay un eco en mí, hay algo que me despierta algo. Yo no sé, uno está frente a una... Yo me acuerdo cuando entré, esto es una anécdota, no, pero cuando entré en Ámsterdam, en el Rijksmuseum, y vi el retrato de Rembrandt de la madre, yo me largué a llorar como una Magdalena. Yo digo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque hay algo que el artista nos da que no sabemos muy bien qué es, no sirve para nada, porque el arte no sirve para nada, pero es algo que nos hace, que nos despierta algo profundo, fundamental nuestro, que muy bien no sabemos qué es, pero que nos constituye. Y a mí me parece que también nosotros los actores tenemos que darnos ese lugar, que sí, que estamos frente a un texto que a lo mejor vamos a descubrirlo el último día de la función, pero que nos largamos a él, que nos mueve algo muy interiormente, pero que no podemos precisarlo racionalmente. Y me parece que eso es lo más rico. Es como lo que ocurrió, como dice Alejandro, con la inclusión de Beckett en nuestro trabajo. Fue una intuición, y me parece que la intuición es algo muy, pero muy rico, y que nos abre muchas puertas. Bueno, vamos a abrir, si quieren hacer alguna pregunta, intervenir. ¿Hay alguien que les va a ir acercando un micrófono por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿No? ¿Qué pasa? No despertamos el interés de... Ahí sí, ahí hay una persona, bárbaro. A ver, ahí te van a acercar un micrófono. Allá hay una persona. Allá. Espera, ahí te manda. Se graba. No, me gustaría una reflexión sobre dos elementos de la obra. La inclusión del marco dorado y la escena así en teatro de sombras con el revólver. La escena del revólver al final. La cosa. Que esa es la escena también, ¿no? De Impronto de Ohio. Esa es de Impronto de Ohio, la escena del revólver. ¿Es esa? No. ¿Cuál es? ¿Cómo? La escena Bueno. del revólver al final cuando entra... Vale. La escena del revólver de cosas. Ah, porque alguien dijo que no cuenten el final. Por eso. Bueno, la inclusión del marco, la inclusión del marco dorado es lo que dijo Alejandro, o sea, de poner dentro de sacar esto de lo que es, digamos, lo real, lo directo, lo cotidiano, y enmarcarlo, ponerlo dentro de lo
de la transformación, de lo creativo, del trabajo del artista. Y la escena del revólver es tal vez un viaje por el imaginario, por las emociones, por las vivencias, por los deseos de la narradora, de la artista que se transforma. Por momentos ella hace un juego con el revólver que es bastante peligroso para ella, pero ella después lo transforma, termina escribiendo en esa escena. Y un poco de esa escena de una forma de imagen nos está hablando del camino que María transitó para llegar de algo que es algo que está en la herida a transformarlo en algo que nos da como obra y que comparte con nosotros. Sí, yo quería agregar también que los objetos no están en un sentido funcional o pragmático, digo, no es que el revólver aparece porque alguien va a morir, no es una obra realista y la referencia a Beckett no es un autor realista, entonces los objetos pasan a tener otro sentido, otro valor que no es el de completar la escena en el sentido realista, no son ilustrativos, están como en otro plano, en otro nivel. De hecho, en un momento aparece cuando aparece la referencia a la lucha armada, a Trelew, y es como un elemento de síntesis también, ¿no? Pero es eso. También habíamos hablado en algún momento que hay una idea del vestuario como de obrera, porque es como el espacio de trabajo de la escritora, y los objetos también son eso, ¿no? Como espacios que hacen referencia a lo que está pensando, claro. Sí, sí. Sí, allá en el fondo. Al fondo de todo hay alguien que quiere. Hola. Bárbara. Sí, muy sencilla y muy básica la pregunta. ¿Cómo es que llegaron a la elección de este texto? ¿Cómo es que eligieron llevarlo al teatro? ¿Y cómo es que lo trabajaron en la previa para ponerse de acuerdo en incluir todas estas cosas? ¿En incluir qué cosas, perdón? Beckett, la escenografía, cómo lo fueron armando. Sí, el proyecto nació, yo conozco a María hace un tiempo, formo parte de la maestría de escritura creativa que ella dirige en UNTREF y soy admirador de María hace ya muchos años. Y bueno, nada, tomamos un café post pandemia, me comentó que había salido su nuevo libro, yo no lo había comprado, fui a comprarlo, que era El corazón del daño, lo leí muy rápidamente y sin saber bien para qué ni por qué. Y además, María no es una autora que la hagan en teatro, digamos, pero le mandé un mensaje diciéndole no sé qué, pero te pido por favor que si alguien te pide este texto, por un tiempo no se lo des porque me gustaría hacer algo con esto. Y eso quedó ahí y después de un tiempo surgió la posibilidad a partir de Patricio Binaghi, que es como un amigo con Marilú, que es un gestor cultural que vivió en Buenos Aires y ahora está trabajando en Madrid hace un tiempo. Él tuvo la idea de poder quería producir y ayudar, trabajar en una producción posible, en algo que dirigiese yo y actuase Marilú. Y ahí, bueno, empezamos a buscar posibilidades de hacerlo en Madrid, apareció el Teatro Español y apareció Kamikaze Teatro, que es una productora de allí, y bueno, ¿y qué? Y ahí surgió. Y bueno, y apareció el texto de María, y después ponernos de acuerdo en todo eso fue todo lo que contamos, o sea, María estaba de acuerdo, hicimos la versión con María, por lo cual María también iba a estar de acuerdo porque estaba haciendo la versión con nosotros. Y todo lo escénico fue consensuado en un equipo de trabajo que llevamos más de casi 30 años trabajando con Oria, nos conocemos mucho. En un punto eso es muy sencillo y a su vez es muy complicado, pero funciona. Y con Marilú también venimos trabajando hace muchos años. Marilú tiene una relación también de años con Oria, se conocen desde que Oria creo que es muy chica, ¿no? O algo así. Nos presentó una amiga, bueno, Nelly Ditela, que era muy amiga de Marilú y creo que era la madrina de Oria, ¿no? Bueno, nada, o sea, trabajamos es como una especie de familia.
entonces, nada, vamos consensuando, trabajando, confiando mucho en el equipo y todos nos admiramos y nos queremos y eso, bueno, de alguna forma también se traduce en el trabajo, ¿no? O sea que los acuerdos fueron acuerdos propios de cualquier proceso creativo, ¿no? Eso. No sé si respondí lo que quería. Sí. Bueno, ahí hay alguien. Sí, buenas noches. A Marilu. ¿Nos podría decir qué le dejó trabajar con Peter Brook en La Tempestad? Aunque sea brevemente. Me dejó, gracias, hola, me dejó la certeza de que en teatro hay que saber contar una historia, que no necesariamente es una historia narrativa, sino simplemente una historia que hable al otro. Y me dejó también muy, pero muy claramente que cuando uno está en el escenario es un transmisor de algo que nos dé paz, que nos atraviesa. Nada más. Y que hay que olvidarse de uno y hay que, por favor, evitar el narcisismo cuando uno está encima de uno. Eso. Hola, buenas noches. Acá estoy. Sí, va después acá adelante, primera fila también. Sí. Bueno, no, es para Marilu la pregunta si podría ampliar el comentario que había hecho sobre el trabajo con el psicoanalista, que quedó medio pasado por alto. No sé, como está mi psicoanalista presente, tal vez le podés preguntar a ella, pero no, con Isaura trabajamos, quiero decir, lo que cada personaje evoca, representa como de mi personalidad. Yo me acuerdo cuando hice Calibán en La Tempestad, yo tengo mucho miedo a la violencia, tengo mucho miedo y al odio, y yo tengo que estar siempre bien, perfecta, ser buena, tacatá, tacatá, tacatá. Y ahí empezamos a trabajar con Isaura de que por ahí uno no tiene el deber de ser perfecto y de ser perfecto y de estar siempre bueno, que el odio, la violencia, la bronca forma parte de nosotros. Quiero decir, es un trabajo muy profundo el que hacemos con ella cuando trabajamos un texto en las sesiones. Es un trabajo de ir al meollo. No sé bien mejor cómo decírtelo, pero no es solamente psicológico, quiero decir, no es psicológico, es nietzscheano, te diría. ¿Eh? Es la chair, es la carne, dice Isaura. Sí. De donde salen todos los sentimientos. A partir de ahí la transformación hacia la sublimación. ¿Escucharon? Repetible. No, dígalo, Isaura. Ay, no te escucharon, por eso. Para que no te escucharon. No, digo que el trabajo es a partir de la chair, de la carne. De la carne, porque es la transformación de los sentimientos y de las emociones que nos salen de ahí.
y trabajarlo para ir hacia la sublimación, es decir, hacia el lenguaje y a la sublimación mismo del lenguaje. No sé si se oye. Sí, se oyó, se oyó. A eso. Es un trabajo muy profundo y para mí muy gratificante, porque tenía a alguien de gran talento, que solamente la pude acompañar. El resto es de ella. Ay, yo la mato. Bueno. Ahí, acá Hugo. Hugo. Ay, Dios mío, ¿qué nos va a preguntar? Es Hugo Mujica, nos va a preguntar. Un aplauso maldad, para Hugo estoy Mujica. segura. Bueno, Un aplauso para Solita Silvela, que también está acá con nosotros. hola, hola. Toma este. Había que prenderlo. Esas cosas prácticas me sobrepasan. Bueno, Marilú, Sí, ¿me prestas atención? ya empezó. Primero que te amo, creo que había que hacerlo público. Ah, Segundo, que siempre te lo recuerdo, vos sos un poco mayor que yo. sí, Entonces, hace años que actuás. sí. Y contar contar el cuerpo de una actriz es lo tuyo, ¿no? Porque te pregunten lo que te pregunten, siempre vas a esa reflexión. A través del tiempo, con saltos, ¿cuál fue tu metamorfosis? ¿Eh? Dale. ¿Cuál fue tu metamorfosis? Dale. ¿Cuál fue tu metamorfosis como hitos de que fuiste comprendiéndote o volviéndote, no su voz, sino la actriz? Pero yo te dije que iba a preguntarnos una pregunta, pero terrible. No, si entiendo bien la pregunta, Hugo, las metamorfosis se fueron engranando como a partir de la carne también. Pero también a partir de la carne, sí, a partir de algo que es muy concreto, pero que trabaja desde el imaginario y desde los sentimientos y las emociones. Yo no sé cómo me transformo. No sé. Lo único que sé es lo que me tira esas palabras, lo que me tira el texto, lo que me evoca el texto, ese mundo que me da. O sea, cada transformación es como ser una persona de ese mundo nuevo que se me ofrece. ¿Viste? El mundo que me ofreció Beckett, el mundo que me ofreció Shakespeare, el mundo que me ofreció Genet, en fin, todo eso. No sé si es claro lo que digo, porque creo que tampoco llegué a entender tu pregunta. No, es que apuntaba a tu creatividad, no a la claridad. ¿Cómo te quiero, Hugo? Ay, Dios mío. No, te quiero decir una cosa, Sí. que a mí me sirvió muchísimo. Yo cuando estaba en Córdoba durante la pandemia, estaba con un amigo que es todo cuerpo. Digo, él vive desde el cuerpo años pedaleando. Y subíamos una montaña y
yo no sé qué llevaba en las manos, y me dijo, no, deja las manos libres, porque si nos caemos, las manos saben primero. Y eso me impresionó mucho. Para mí significa, Claro. el cuerpo sabe primero. El cuerpo sabe. El cuerpo sabe. Pero yo pienso que este cuerpo sabe y el otro cuerpo también sabe. Y que no sé cómo sabe, pero sabe. Creo. Sí, tiene memoria, exactamente. Bueno, tenemos para una más, así que hay que ver a quién eligen. ¿Y el cuerpo tiene? Isaura dice que el cuerpo tiene música. Bueno, más que una pregunta, quería hacer un pequeño comentario y después si da para que sigas. Yo conozco un poco toda tu biografía y cuando vos hoy hablabas de que no estudiaste teatro, yo inmediatamente asocié, no estudió teatro, pero pasó por lugares en la vida muy fuertes, de búsqueda personal, de tocadas de fondo, de mucha desesperación también ante la vida. Y me gustaría también, si querés hacer un comentario sobre ese momento, en función de cómo eso te ayudó a ser quien sos vos hoy. Todo ayuda. En el campo dicen lo que no mata engorda. Y Nietzsche dice lo que no mata nos fortalece. Y a mí me parece que a mí me pasó eso. Hola, buenas noches. Marilu, el día del estreno me grabaste un video de por qué hay que ir a ver la obra. Me lo aprendí textual y me gustaría que lo amplíes. Decís que hay que ir a ver la obra para saber vivir con lo que se tiene y aprender. Sí. ¿Podés ampliarlo, por favor? No puedo ampliarlo. Te juro que no puedo ampliarlo. Yo pienso que uno, discúlpame, pero pienso que uno, sí, se vive, hay que vivir con lo que uno tiene y de eso aprender, gozarlo, transformarlo y seguir, estar en la vida. Yo que sé, estamos vivos, qué suerte. Gracias, no sé. muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Quería simplemente nombrar a todos los que hicimos El Corazón del Daño. Silencio, señoras. A todos los que hicimos El Corazón del Daño. Diego Weiner en la música, Oria Pupo en escenografía, vestuario, iluminación, Santiago Pedrero en la asistencia en España, Luciana Becerra, Caro Perrota, Javier Posic, aquí en Buenos Aires, a Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti que produjeron el estreno en la ciudad de Buenos Aires. Creo que no me olvido de nadie más. Sipe Friedman, que es la representante de Marilu, así que para contrataciones se pueden hablar con ella. Es cara, pero es la mejor. Bueno, gracias y hasta la próxima. Gracias, Ale, también.